En 1202, Europa se preparaba para una nueva cruzada. Su objetivo, liberar Jerusalén una vez más. Pero lo que empezó como una guerra santa contra los musulmanes, terminó en una de las traiciones más brutales de la historia. Ejércitos cristianos saqueando una ciudad cristiana, templos incendiados, reliquias robadas y sangre derramada en el corazón del Imperio Bizantino. Como una expedición enviada a Tierra Santa terminó destruyendo la capital del cristianismo oriental. Quédate hasta el final porque esta es la historia de cómo la fe se corrompió, el oro cambió de manos y la cruz se manchó con la sangre de sus propios fieles. Tras la tercera cruzada, Europa se había quedado con un sabor amargo. Ricardo Corazón de León había firmado la paz con Saladino, pero Jerusalén seguía en manos musulmanas. El sueño de reconquistar la Tierra Santa seguía vivo, pero los reinos europeos estaban exhaustos. Las guerras internas, los impuestos y la pérdida de miles de hombres habían dejado sus economías al borde del colapso. En ese contexto, el Papa Inocencio III asumió el trono de San Pedro en 1198. Tenía una visión ambiciosa: restaurar el prestigio de la Iglesia, unir a la cristiandad bajo su autoridad y lanzar una nueva cruzada. Pero esta vez, el objetivo no sería simplemente recuperar Jerusalén, sería demostrar que la Iglesia aún podía movilizar ejércitos, disciplinar reyes y dominar el destino de Europa. El Papa convocó a los príncipes de Occidente y pronto comenzaron a reunirse nobles y caballeros de Francia, Flandes y Lombardía. Sin embargo, había un problema: ningún rey quería participar esta vez. Ni Inglaterra ni Francia querían gastar más sangre ni dinero. La cruzada estaría dirigida por nobles menores, aventureros y mercenarios, gente de fe, pero también con deudas, ambición y hambre de botín. ¿Cómo haría una cruzada sin reyes ni riquezas para llegar hasta Tierra Santa? ¿Quién se atrevería a financiar semejante empresa? La respuesta estaba en el Adriático. La República de Venecia, una potencia comercial que dominaba el Mediterráneo, vio en la cruzada una oportunidad. Enrico Dandolo era un anciano ciego de casi 90 años, pero con una mente política despiadada. Venecia ofreció construir y equipar una flota para transportar a 33.000 cruzados hasta Egipto, la base musulmana más vulnerable. A cambio, los cruzados pagarían una suma gigantesca: 85.000 marcos de plata. El problema fue que cuando la cruzada se reunió en 1202, solo había llegado una fracción de los soldados prometidos. Muchos nobles no pudieron costear el viaje. Los venecianos habían construido barcos para un ejército que nunca apareció, y los cruzados solo pudieron reunir 35.000 marcos. Debían más de la mitad. Fue entonces cuando Dandolo hizo su jugada maestra. Propuso un trato: si los cruzados ayudaban a Venecia a conquistar la ciudad rebelde de Zara, en la actual Croacia, se cancelaría parte de la deuda. Zara, sin embargo, era una ciudad cristiana, y peor aún, estaba bajo la protección del rey de Hungría, que también había tomado la cruz. El Papa prohibió el ataque, amenazó con excomunión, pero los cruzados, desesperados y endeudados, aceptaron. En noviembre de 1202, Zara fue saqueada, sus iglesias profanados, sus habitantes masacrados y sus mujeres violadas. Una cruzada contra musulmanes acababa de comenzar matando cristianos, pero esto solo fue el principio. ¿Cómo pasaron de saquear Zara a destruir la ciudad más sagrada del mundo cristiano oriental? Mientras los cruzados ocupaban Zara, llegó un visitante inesperado: Alejo IV Ángelo, hijo del emperador bizantino destronado. Su padre, Isaac II, había sido depuesto por su propio hermano, Alejo III. El joven príncipe huyó a Occidente buscando ayuda para recuperar el trono, y su propuesta era irresistible. Si los cruzados lo ayudaban a reconquistar Constantinopla, él financiaría toda la cruzada, proveería víveres, tropas y barcos, y además sometería a la iglesia ortodoxa al Papa. Era el negocio perfecto: dinero, apoyo militar y unificar la cristiandad. El Papa, claro, no aprobó la idea, pero los cruzados y los venecianos ya habían cruzado la línea moral con Zara, y ahora el botín de Constantinopla parecía demasiado tentador. En 1203, la flota cruzada zarpó hacia Bizancio. Cuando llegaron, la visita era sobrecogedora: murallas colosales, cúpulas doradas, el esplendor de la ciudad más rica del mundo. El pueblo bizantino, sin embargo, no veía a los cruzados como salvadores, sino
como invasores. En julio de 1203, tras una dura batalla naval y terrestre, los cruzados tomaron Constantinopla. Alejo IV fue coronado junto a su padre Isaac II, cumpliendo su promesa, al menos al principio. Pero pronto se dieron cuenta de que no podía pagar lo prometido. El tesoro imperial estaba vacío y los impuestos populares provocaron una revuelta. En enero de 1204, Alejo IV fue asesinado. Un nuevo emperador, Alejo V Ducas, tomó el poder y expulsó a los cruzados de la ciudad. Entonces, los cruzados y venecianos tomaron una decisión que sellaría su destino. Si no podían cobrar lo prometido, lo tomarían por la fuerza. ¿Y qué ocurre cuando un ejército endeudado, hambriento y lleno de fanáticos decide conquistar la ciudad más rica del mundo cristiano? En abril de 1204, los cruzados se prepararon para asaltar Constantinopla por segunda vez. Durante 3 días, los venecianos y los caballeros occidentales atacaron las murallas marítimas. Los bizantinos, desorganizados y traicionados desde adentro, no resistieron mucho. Cuando los cruzados irrumpieron la ciudad, el infierno se desató. Constantinopla, la joya del mundo cristiano, fue saqueado sin piedad. Iglesias, palacios y bibliotecas fueron reducidos a ruinas. El oro de Santa Sofía fue fundido. Los íconos sagrados fueron destruidos y los altares fueron profanados, monjas violadas, ciudadanos masacrados y reliquias robadas. Los testigos decían que incluso los perros caminaban entre cadáveres cubiertos de ceniza. Un cronista occidental escribió con vergüenza: los vencedores encontraron tanto oro y plata, piedras preciosas, sedas y tapices, que nadie podría contarlo. Durante 3 días, la ciudad fue arrasada por aquellos que decían ser soldados de Cristo, y cuando terminó, Constantinopla había dejado de ser la capital del Imperio Bizantino. En su lugar, nació el Imperio Latino de Oriente, un reino improvisado, gobernado por los cruzados y controlado por Venecia, que se repartió las rutas comerciales del Mediterráneo como si fueran un botín. Pero, ¿qué significó realmente esta victoria? ¿Qué perdieron los cristianos al destruir su propio corazón espiritual? La Cuarta Cruzada logró lo impensable: destruir 1000 años de historia bizantina. Lo que comenzó como una expedición para liberar Jerusalén terminó provocando una herida que nunca sanaría. El saqueo de Constantinopla marcó la ruptura definitiva entre las iglesias de Oriente y Occidente. El cristianismo dejó de ser una fuerza unida y las rivalidades entre católicos y ortodoxos se volvieron irreconciliables. Para el mundo islámico fue una victoria indirecta. Mientras los cristianos se destruían entre sí, los sultanes musulmanes recuperaban fuerza. Jerusalén siguió bajo el control musulmán y el sueño de recuperar Tierra Santa se desvaneció durante generaciones. En el plano político, Venecia emergió como la gran ganadora. Se apoderó de islas, rutas comerciales y fortificaciones clave, convirtiéndose en la potencia marítima dominante del Mediterráneo. Los cruzados, en cambio, quedaron deshonrados. Ni la iglesia ni los reyes pudieron justificar lo ocurrido. El Papa III, horrorizado, excomulgó a toda la cruzada, aunque más tarde aceptó el nuevo orden, temeroso de perder influencia sobre Oriente. Y el Imperio Bizantino, mutilado, sobrevivió en pequeñas regiones hasta su caída definitiva ante los otomanos 2 siglos después. Pero si la Cuarta Cruzada destruyó el espíritu de la cristiandad, ¿por qué Europa siguió insistiendo en enviarlas? ¿Qué motivaba a seguir derramando sangre en nombre de Dios? La Cuarta Cruzada fue el punto de quiebre entre el ideal y la realidad. Ya no se trataba de la fe, ni de redimir los pecados, ni de recuperar Jerusalén. Se trataba del oro, del poder y del comercio. Fue la cruzada donde la espiritualidad perdió frente a la ambición. Los cruzados saquearon la ciudad que debían proteger, asesinaron a los fieles que debían salvar y destruyeron el puente entre Oriente y Occidente. Después de Constantinopla, el sueño de una cristiandad unida murió para siempre. Y aunque nuevas cruzadas se lanzarían más adelante, ninguna volvería a tener el mismo fervor ni el mismo propósito. El ideal se había corrompido. El Papa había querido salvar Jerusalén, pero en cambio perdió Bizancio.